bebidas. Estamos hablando de la primera semana de agosto sin tener en cuenta el salto del valor del dólar. Sí, Después claro. vamos a hablar con alguien que sabe más y nos va a decir si va a incidir o no. Esto es lo que salió la semana pasada. ¿Cuánto subió en Bahía a comprar estos elementos? Veamos, primera semana de agosto las uvas del 0,9%, Sí. el acumulado es del 4%. El acumulado, según nos explicaban desde el CREVA, es la primera semana de agosto respecto al promedio de las 4 semanas del mes pasado. Y lo importante aquí es que 11 de los 13 grupos registraron alzas. ¿Cuáles fueron estos productos que más subieron? Las infusiones, el azúcar, los dulces y el cacao, y también los cereales y sus derivados. Vamos a hacer una comparación entre la variación que sufrieron los alimentos básicos en relación a la cuarta semana de julio. Hay cuestiones que son también estacionales. Por ejemplo, el tomate, la suba fue del 53,5%. El pan, el 14,1%, y la fruta naranja, que es de estación, Sí, bajó. de las cosas que bajaron, el 8% menos. La manzana bajó el 14,3% y el pollo 18,6% según los datos del CREVA. Jerónimo Echeverry es economista del CREVA, con él vamos a hablar. ¿Cómo estás, Jerónimo? Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué muestran estos números? Alimentos y bebidas, se ve en los últimos datos que proporciona el CREVA que están subiendo por debajo del nivel promedio de inflación. ¿Esto se sigue marcando? Sí, a ver, la primera semana, como ustedes comentaron, tuve un aumento de 0,9. Si lo comparamos con las primeras semanas de meses anteriores, vemos como un salto, en este caso, en lo que es agosto. Ajá. Con lo cual es un dato para tener presente. Por ejemplo, en la primera semana del mes de julio habíamos registrado un aumento de 0,1%, casi sin variación. Ah, mira. En junio habíamos tenido una leve retracción de menos 0,3%, así que bueno, eso indica que posiblemente este mes pueda llegar a tener algún aumento un poco por encima de lo que veníamos viendo, sobre todo vinculado un poco a las últimas medidas que se dieron hace unos días respecto del dólar diferencial, dólar agro, el famoso dólar agro, que encareció un poco lo que es ciertos commodities, con los que muchas de las industrias, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tambo o la carne misma, digamos, utilizan para su proceso de producción, con lo cual esto impactó y probablemente continúe haciéndolo en el precio de ciertos alimentos, como obviamente la carne y la leche, y en este caso también, como ustedes mencionaban, los cereales y derivados también han tenido su impacto respecto de esta medida, ¿no? Jerónimo, ¿y se puede hacer una proyección por esta semana, también con lo que pasó ayer con el precio del dólar, cómo se disparó? Y estamos hablando que ustedes quizá informen de la segunda semana luego de las PASO también, ¿no? Está todo junto. Sí, sí, vienen días bastante movidos. No, una proyección, digamos, no te podría decir un número porque, digamos, recién vamos una semana del mes. Lo que sí es importante remarcar que sobre el fin de mes pasado y esta semana se han dado aumentos importantes relacionados un poco a lo que mencioné anteriormente. Por ejemplo, lo que fue carnes la última semana de julio tuvieron un aumento de casi el 5%. Eso, digamos, lo que es el grupo carnes, ¿no? Dentro del grupo hay un montón de carnes de distintos tipos, ¿no? Está la carne de pollo, la carne de vaca y demás. Y en lo que fue carne de vaca, por ejemplo, vimos aumentos que van en el rango del 10 al 20% en algunos cortes. Ajá. Y obviamente hay, digamos, ciertos rezagos que operan en estos casos, que algunos todavía no actualizaron el precio en góndola y posiblemente lo hagan en estos días. Depende bastante de, digamos, la capacidad que tenga cada comercio, cada establecimiento para manejar su política de precios. Pero bueno, no vimos un impacto uniforme todavía en lo que es, por ejemplo, el precio de la carne, que hago hincapié en este asunto porque, digamos, es el principal ítem de lo que es el capítulo de alimentos y bebidas y obviamente por la relevancia que tiene para Pero la mesa de vos hablabas de medidas económicas que determinan un impacto, por ejemplo, en el precio de los cereales y esta suba. El dólar blue, independientemente que es un dólar ilegal, no es un dólar legal como el contado con liqui que sí está cerca de los 600.
¿impacta en el precio de los alimentos? Es decir, aquel que dice, y bueno, aumentó el dólar blue, aumento por las dudas. ¿Es así? ¿Están así o no? Depende del rubro del que estemos hablando. En algunos casos, digamos, ¿cuál es el mecanismo? Digamos, al ver que el dólar sube o por ahí se escapa como sucedió en estos días, Sí. digamos, la reacción es ante la incertidumbre que esto presenta, porque digamos, está asociado la suba de tipo de cambio, siempre está asociada a incertidumbre Sí. y a volatilidad, ¿no? A estos periodos que generalmente se dan previo a las elecciones y demás. Entonces, como una medida o como una acción, digamos, defensiva, por cubro. decirlo de alguna Sí. forma, se reacciona aumentando los precios. Pero digamos, no es Hoy tuvimos alguna dificultad, se ha cortado la conexión que teníamos. Es una medida más